Suponga que cierto evento hace que aumente el precio de la gasolina en Estados Unidos. ¿Cómo va a afectar esto? Bueno, a grandes rasgos, por la ley de demanda, el consumo va a bajar. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos saber datos precisos? La elasticidad es algo que puede responder esta pregunta. Primero, ¿qué es la elasticidad? La elasticidad mide qué tanto reaccionan los consumidores y los vendedores ante cambios en las condiciones del mercado. Al estudiar esto, podemos discutir la magnitud y la dirección del efecto. Esto nos puede servir en varios aspectos, ya que se puede aplicar en diferentes tipos de mercado. La elasticidad se divide en elasticidad de demanda y elasticidad de oferta. Antes de continuar, vamos a responder la pregunta inicial. Varios estudios han demostrado que en el caso de la gasolina, la cantidad demandada responde más a largo que a corto plazo. Supongamos que aumentamos el 10% del precio de la gasolina. Después de un año, nuestro porcentaje va a bajar el 2%. Después de 5 años, va a bajar el 6%. Esto se debe a que la mayoría de las personas o conducen menos o simplemente tienen un coche que gasta menos gasolina. Bueno, yo les hablaré sobre la elasticidad de precio-demanda y bueno, le empezaré comentándoles qué es la ley de la demanda. La ley de la demanda nos dice que la caída en el precio va a aumentar la demanda de algún bien. Con ya definido esto, entremos a elasticidad precio de la demanda. Bueno, para empezar, vamos a ver para qué nos sirve, ¿no? La elasticidad precio-demanda mide la cantidad, qué tanto la cantidad demandada responde frente al cambio en el precio de un bien. Hay dos tipos de demanda, la elástica y la inelástica. La elástica básicamente nos dice que la cantidad demandada responde de cierta forma frente a un cambio en el precio. Esto lo podemos ilustrar con un ejemplo, por ejemplo, de postres, que si nosotros estamos acostumbrados a comprar cualquier postre, el que ustedes quieran, y de repente nos aumentan el precio, nosotros ya de alguna forma ya no vamos a querer consumirlo o no lo vamos a consumir tan cotidianamente porque puede que no nos alcance el precio o que queramos algo más barato, ¿no? Entonces, pues aquí la demanda ya se va a ver afectada, es decir, como nos aumentaron el precio, la demanda va a disminuir. Por otro lado, la inelástica es lo contrario, es decir, la cantidad demandada no se va a ver afectada o si se afecta va a ser muy ligeramente frente al cambio en el precio. Esto lo podemos ilustrar, por ejemplo, con un ejemplo de tortillas, que es como un bien necesario en nuestra vida cotidiana. Esto también lo hemos visto, por ejemplo, que al paso de los años ha ido aumentando el precio de las tortillas y nosotros seguimos consumiendo la misma cantidad, es decir, la demanda sigue siendo la misma. Por otro lado, les comentaré un poco sobre la curva de demanda. La curva de demanda básicamente refleja los diferentes factores económicos, sociales y psicológicos que forman las preferencias del consumidor. Como tal, no tenemos una forma de medir la elasticidad, como una regla, por decirlo así, de medir la elasticidad de la curva de la demanda. Sin embargo, sí podemos ver ciertos factores que afectan la elasticidad precio-demanda. Estos factores los vamos a ver a continuación. Uno sería disponibilidad de sustitutos cercanos. La disponibilidad de sustitutos cercanos tiende a tener una demanda muy elástica. ¿Por qué? Porque como lo vimos en el ejemplo de los postres, nosotros podemos sustituir el postre por alguno otro más económico. Entonces la demanda de ese postre o de ese bien va a disminuir, por eso es elástica. Otra sería necesidades frente a lujos. Las necesidades tienden a tener una demanda muy inelástica. ¿Por qué? Porque si nosotros nos encontramos en cualquier producto de la canasta básica, por ejemplo, supongamos frijoles o arroz y nos aumentan el precio, nosotros necesariamente vamos a seguir consumiendo lo mismo de ese bien, porque es algo que nosotros consumimos, o bueno, con lo que
ocupamos para nuestro alimento día a día, entonces la demanda va a mantenerse, por eso es inelástica. Por otro lado, los lujos, en este ejemplo de la comida, sería, por ejemplo, igual el postre, que es elástico. ¿Por qué? Porque como les mencioné, no necesitamos el postre o sea, no necesariamente tenemos que estarlo consumiendo diario para sobrevivir, por decirlo así. Es decir, lo podemos dejar de lado y de esta forma, la demanda va a disminuir. La definición del mercado. Esto nos dice que mientras más esté definido el mercado, mientras mejor esté definido el mercado, más elástico va a ser. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en un ejemplo de comida, de cualquier comida, en la canasta básica, ya vimos que es inelástica. Por otro lado, si nosotros nos encontramos en los postres, que también supongamos que entra en la comida, va a ser elástica, o sea, y los postres ya está de una forma mejor definida dentro de la rama de la comida, por decirlo así. Por último, el horizonte de tiempo. El horizonte de tiempo básicamente nos dice que mientras más vaya pasando el tiempo, o sea, mientras más largo sea el lapso de tiempo, más elástico se va a volver. Esto lo podemos ejemplificar, por ejemplo, con el precio de la gasolina. La gasolina nosotros nos aumenta cada año, sin embargo no vemos como tal esa falta de demanda o ese decremento en la demanda en los primeros meses. Sin embargo, ya cuando van transcurriendo los años ya se va viendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que ya compran autos eléctricos o híbridos para no consumir tanta gasolina. Entonces la demanda de la gasolina ya va a disminuir. Por último, les hablaré sobre las gráficas de la elasticidad precio-demanda. La primera es inelástica. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra elasticidad nos va a arrojar un valor igual a 0. Aquí, si nosotros aumentamos el precio del bien, la demanda va a ser exactamente la misma, es decir, no va a cambiar. La inelástica. En la inelástica nuestra elasticidad nos va a arrojar un valor menor que 1. Aquí, si aumentamos el precio, sí va a haber un decremento en la demanda, pero lo que tenemos que observar es que el porcentaje que nosotros aumentemos en el precio va a ser mayor que el porcentaje que va a disminuir la demanda. Es decir, si nosotros aumentamos el precio en un 22%, la demanda va a decrecer en un 17%, o sea, va a ser menor. La elasticidad unitaria. Aquí nuestra elasticidad nos va a arrojar un valor igual a 1. De igual forma, si nosotros aumentamos el precio, la demanda va a decrecer. Sin embargo, aquí también tenemos que observar que el porcentaje de que nosotros aumentemos en el precio va a ser igual al porcentaje en que decrezca la demanda. Es decir, un ejemplo particular, si nosotros aumentamos un 30% el precio, va a decrecer la demanda en un 30%, o sea, el porcentaje se mantiene. Por último está la elástica. En la elástica tenemos que nuestra elasticidad nos va a arrojar un valor mayor que 1. Y aquí, si nosotros aumentamos el precio, la demanda también va a decrecer. Sin embargo, va a ser lo contrario a la inelástica. Es decir, mientras nosotros más aumentemos el precio, el porcentaje en el precio va a ser menor que el porcentaje con que va a decrecer la demanda. Es decir, nosotros si aumentamos un porcentaje de 22 en el precio, entonces nuestra demanda va a decrecer un 70%, o sea, va a ser mayor. Por último, les hablaré sobre cómo se calcula esta elasticidad para que nos arroje los valores 0, menor que 1, mayor que 1 o igual a 1. Simplemente es el cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio. Bueno, ahora yo les hablaré sobre qué es la elasticidad en el precio de la oferta. Para empezar, hay que definir qué es la ley de la oferta. Tenemos que mayores precios incrementan la cantidad ofrecida. Por lo tanto, la elasticidad de precio de oferta nos dice, mide cómo respecto a la cantidad ofrecida intervienen el precio. Por lo tanto, estas se dividen en dos. La oferta elástica, que nos dice que
que la cantidad ofrecida debe responder suficientemente al cambio de los precios. Y en el caso de la oferta inelástica nos dice que la cantidad ofrecida es ligeramente menor a los cambios de los precios. Un ejemplo de esto, en el caso de la oferta elástica, podemos decir que una empresa puede decidir de forma más sencilla si incrementa o minimiza la producción de los bienes. Y en el caso de la inelástica, tenemos que, por así decirlo, supongamos que una empresa trabaja con una playa y por lo tanto su producción proviene de la playa. Por lo tanto, no puede tener una producción tan creciente, por así decirlo. En el caso de la elasticidad, precio de la oferta, depende principalmente de la flexibilidad que tengan los vendedores. ¿Qué es esto? Que los vendedores estén dispuestos a cambiar su forma en que producen sus bienes. También tenemos que en casi todos los mercados, un factor importante, un factor clave, determinante, es que la elasticidad va a estar medida en el tiempo del periodo. Y además, usualmente la elasticidad va a ser más alta si la podemos medir en un largo plazo. ¿Por qué? Porque a cortos plazos tenemos que una empresa no puede decidir de golpe si deja de producir o produce más cosas. Por lo tanto, tenemos que la cantidad ofrecida va a ser ligeramente menor a la cantidad, bueno, a los cambios de los precios. Y entonces, en un largo plazo, tenemos que la empresa puede decidir si abre nuevas plantas o cierra. También surgen nuevas sucursales en el mercado y de esta misma forma pueden cerrar sucursales que ya llevaban bastante tiempo en el mercado. Por lo tanto, la cantidad ofrecida va a ser sustancialmente a los nuevos precios, por así decirlo. Gráficamente tenemos la oferta perfectamente inelástica. Esto implica que la elasticidad va a ser igual a 0. Y entonces tenemos que el incremento de los precios no va a afectar a la cantidad ofrecida. En la oferta inelástica implica que la elasticidad va a ser menor que 1. ¿Esto qué nos quiere decir? Que va a incrementar el precio y también va a incrementar la cantidad ofrecida. Pero, en este caso, el incremento del precio va a ser mayor al incremento de la cantidad ofrecida. En la oferta elástica unitaria tenemos que la elasticidad va a ser igual a 1. Y, en este caso, el incremento del precio va a ser igual que el incremento de la cantidad ofrecida. Y en esta última gráfica, en la oferta elástica, la elasticidad va a ser mayor a 1. Y por lo tanto, el incremento del precio va a provocar un incremento en la cantidad ofrecida. Pero en este caso, a diferencia del inelástico, el incremento del precio va a ser menor al incremento de la cantidad ofrecida. Y por último, para calcular la elasticidad, tenemos simplemente que el cambio porcentual de la cantidad ofrecida sobre el cambio porcentual del precio. El último es un ejemplo numérico. En nosotros simplemente suponemos que aumenta el 10% el precio de un vaso de helado. Entonces esto provoca que el 20% de la población deje de consumirlo. Entonces nosotros ya sabemos que para calcularlo es el cambio porcentual de la cantidad demandada entre el cambio porcentual de los precios. Esto sería 20% entre 10% y nos da 2. 2 es mayor a 1, esto nos está diciendo que esta es una demanda elástica. Esto es un tanto coherente, ya que nosotros dijimos que en este caso el helado no es una
necesidad, es más un lujo. Es por eso que, además de esto, tiene sustitutos, entonces es bastante coherente que sea además de la ciudad. Ahora, en conclusiones, nosotros pudimos ver que las herramientas como oferta y demanda nos permiten pues, usarlas en diferentes aplicaciones, ya que esto nos permite poder analizar los diferentes tipos de mercado que con los que nosotros convivimos. También nos permiten anticipar comportamientos. ¿Esto de qué nos sirve? Ya que con esto podemos realizar ajustes en nuestros productos o demás, para que así podamos tener el menor impacto negativo posible. Nos pareció bastante interesante pues, la elasticidad, ya que esto pues, nos puede decir qué tanto impacto puede tener algo, además de que, como ya dijimos a lo largo de la presentación, se puede aplicar a diferentes tipos de mercado. En la última diapositiva pueden ver las fuentes que utilizamos. ¿Alguna duda? Voy a tomar foto, bueno, si nos permiten. Entonces, por aquí. En lo que les pregunto, ustedes en su investigación para preparar el material, revisaron el tema de bienes Giffen, bienes tipo Giffen. No. Bien, en 1800 y tantos por ahí, como les digo, yo no es que haya vivido en esos años. Lo que pasa es que Robert Giffen, un economista inglés, decía que se encontró que de repente aumenta el precio de las papas, de las patatas, decían ellos, y aumenta la demanda. ¿Por qué? Se intenta explicar esto. Y él descubre un tipo de bien que es raro en este sentido. ¿Por qué si tú aumentas el precio de las papas, por qué todo el mundo empieza a comprar papas? Yo puedo decirles que fuera de ese contexto en el cual usted está tratando una situación más o menos normal, sí, pero nada normal en los tiempos en que él está estudiando este tipo de fenómeno. Es decir, era una situación crítica y al parecer, como se esperaba que todos los precios de la comida empezaran a aumentar, lo más barato eran las papas, y aunque estas también estaban aumentando de precio, pues todo el mundo fue y empezó a comprar papas. Es un tipo de... Sí, de cierta forma ahí la gente estaba buscando un sustituto para la comida. Es decir, tiene sentido, aunque es extraño si solo lo vemos en cuestión de las papas. ¿Qué está pasando? Si las papas están aumentando, ¿por qué la gente compra más? Y ya si lo abrimos en un sentido más amplio, estamos viendo que en general todos los productos están aumentando y el sustituto ideal serían las papas, en este caso. Sería un tipo de bien como lo definimos en clase, de bajos, no recuerdo exactamente el nombre, pero era cuando tú tienes más ingreso, tú dejas de comprar ese bien, ¿no? O sea, paradójicamente dices, bueno, es que era un bien de bajo lujo, ¿no? O sea, bueno, no, o sea, era como decirte, pues si yo empiezo a tener ingresos, pues yo dejo de comprar tecnología de segunda mano, ¿no? Es como que una segunda opción, ¿no? Exactamente. Bien, pues muchísimas gracias, el equipo que sigue.